Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Fernández Ramírez, soy la directora del Máster Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Por aquí veo a Candy García, Fidel Sánchez, encantada de conoceros. Yo, además de directora del máster, soy profesora de la asignatura de construcción de personajes, también profesora de realización y de edición en el grado de comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Anteriormente a mi carrera docente he sido realizadora, montadora audiovisual, trabajado como script, en fin, he trabajado en el mundo audiovisual al que ahora me dedico a investigar. En la sesión de hoy vamos a tratar acerca, bueno, todos habréis reconocido la imagen que tenéis en pantalla, vamos a hablar sobre estructura narrativa y en concreto vamos a estudiar cómo la estructura narrativa es un recurso muy útil, imprescindible para la creación de sentido en una película. Me voy a ceñir a estudiar exclusivamente este recurso narrativo, el de la estructura, y lo vamos a hacer sobre el caso de la película Saving Private Ryan, es decir, Salvar al Soldado Ryan, en castellano, en su traducción en español. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a atender precisamente a cómo la estructura narrativa puede servir como fuente de creación de sentido. Vamos a empezar por algo muy básico. ¿Qué es la estructura? La estructura no es más que una construcción, es un soporte, ¿no?, que sirve en cualquier historia, sea cinematográfica o no, como base, ¿no?, como base para elaborar pues, precisamente todo el edificio, ¿no?, que será luego nuestra película o nuestra historia. Como en todos los edificios, la estructura tiene una función básica, es el soporte, sirve para articular precisamente pues, cualquier narración. Pero vamos a hablar sobre estructura en arquitectura. No es que yo sea arquitecta para poder hablar bien sobre el tema, pero yo creo que podemos todos entender que hay unos elementos básicos a cualquier estructura. Tendríamos pilares, columnas, tendríamos suelos, techos, es decir, determinados recursos básicos que podemos encontrar en cualquier tipo de edificio, ya sea una pirámide, ya sea el Guggenheim. Pero estaremos todos de acuerdo en que una pirámide, un edificio de pisos y el Guggenheim no tienen nada que ver expresivamente. Artísticamente traducen cosas distintas, traducen ideas distintas, emociones distintas. Nuestra percepción de ellos no es igual, sea un edificio u otro. Pues lo mismo ocurre en el cine. ¿Por qué limitarnos a estudiar la estructura narrativa exclusivamente como planteamiento, nudo, desenlace? ¿Por qué limitarnos a clasificar las partes de una película y no estudiar cómo todos los componentes de la estructura permiten llegar a ese edificio particular, ¿no? Igual que os decía, pirámide y Guggenheim no son lo mismo, no es lo mismo una película que otra, por mucho que todas tengan planteamiento, nudo y desenlace, y más o menos en cada uno de esos actos pues ocurre lo mismo, ¿no? Con diferentes conflictos, diferentes situaciones. Hubo un cineasta soviético, también teórico cinematográfico, llamado Sergei Eisenstein, que proponía una forma de articular y de por tanto, estructurar, primero, perdonadme, me he liado, que planteó un sistema en el que la estructura debía de servir no únicamente como función básica de articular una película, sino como fuente de sentido, que es precisamente lo que nosotros vamos a ver. La estructura, por tanto, debía ser para Eisenstein expresiva y significante, debía de provocar emociones en el espectador y debía de transmitir sentido. Y para construir historias, lo que él proponía es que la estructura debía de servir para traducir la visión artística. Una visión artística es el propósito de cualquier obra de arte, poder traducir una visión del mundo que tiene, en este caso, el cineasta. Para poder transmitir esta visión artística, Eisenstein lo que proponía es elaborar estructuras a partir de esquemas. ¿Qué serían los esquemas para Eisenstein? El esquema sería una simplificación de cualquier elemento, de cualquier idea significante. Vendría a ser que nosotros, al ver un determinado esquema, nosotros entendemos todos la misma idea. Os pongo un caso, por ejemplo. El triángulo muchas veces ha servido como símbolo, ¿no?, abstracto de la deidad, del poder. Eso es un esquema, un recurso, un signo o cualquier recurso que permite que cualquier espectador, cualquier persona, interprete la misma idea a partir de, en este caso, su visualización. Bueno, pues Eisenstein propone aplicar los esquemas a la estructura de las películas.
Voy a poner un caso. Cuando él dirigió su película más conocida, ¿no?, más conocida por todos, El acorazado Potemkin, el tema del acorazado Potemkin era la revolución. Bueno, pues para expresar ese tema, para expresar su visión artística sobre la revolución, decidió articular la estructura de la película acorde a esa idea de revolución. ¿Cómo lo hizo? Traducir el concepto revolución en recursos audiovisuales. ¿Cómo lo hizo? Lo que hizo fue dividir la película en partes, pues como estábamos diciendo, un planteamiento, un desenlace, en este caso 5 actos. Cada acto estaba dividido en dos partes de diseño inverso. Imaginaros una primera parte muy activa, con mucha sucesión rápida de acontecimientos, y una segunda muy lenta, muy parsimoniosa, sin acción. Eso, a fin de cuentas, es lo que es una revolución, ¿no? Dos partes opuestas, enfrentadas. Bueno, de esa forma, en la estructura, de una forma muy abstracta, posiblemente un poco difícil de comprender para el espectador de la época, comprendería, y no digo por decir el espectador de la época, me refiero a que tenían menos cultura cinematográfica, habían adquirido menos cultura cinematográfica porque era muy temprano en el desarrollo, ¿no?, del lenguaje cinematográfico. Bueno, pues nosotros vamos a ver cómo esa serie de esquemas esa en concreto no, pero otros esquemas se han empleado en la estructura de Salvar al soldado Ryan para traducir la visión artística del cineasta. ¿Cuáles? En concreto, en este caso, es lo que veis en esta cita. Steven Spielberg quiso transmitir en esta película que sin los veteranos ninguno tendríamos la vida de la que disfrutamos hoy. Esta idea está presente en el argumento de la película, no directamente, está representada por una anécdota, como en cualquier película, pero vamos a ver cómo este mensaje es apoyado no solo por el argumento, sino por la estructura empleada en la película, y vamos a ver qué esquemas son responsables de ello. Antes vamos a justificar por qué este mensaje, porque en el año 98 Spielberg decide hacer una película que trate sobre este tema, que traduzca este mensaje. Bueno, pues porque en los años 90 en Estados Unidos la sociedad estaba aquejada por lo que se ha venido a denominar el síndrome de Vietnam. El síndrome de Vietnam viene a ser la sensación social que tenían los ciudadanos estadounidenses al respecto de todo tema o institución político-militar. Si recordáis, si retrocedemos a los 90, anteriormente habían vivido la guerra de Vietnam. La ejecución, el motivo, la motivación, ¿no?, para la intervención internacional de Estados Unidos en Vietnam estuvo empañada de muchos errores tácticos, acciones sin justificación. Hubo muchísimos muertos norteamericanos y civiles vietnamitas. En definitiva, la oposición a la guerra de Vietnam, todos la conocemos, hemos visto imágenes, fue absoluta. Eso en el momento de la guerra de Vietnam. ¿Qué pasa en los años 90? Que la generación que bien vivió esa guerra o que es hija de los que combatieron en la guerra de Vietnam o que fueron jóvenes, ¿no?, en la guerra de Vietnam, mantenían un espíritu crítico y desconfiado ante cualquier decisión político-militar de sus instituciones. Una oposición notable a cualquier intervención internacional. Por un lado, porque estaban en contra de la posibilidad de que soldados norteamericanos pudieran morir en una intervención, además de la que no confiaban su motivación, ¿no? Todos podéis recordar, por ejemplo, pues la guerra de Irak, ¿no? Un poco la misma, y la guerra del Golfo, un poco el mismo planteamiento. Nos encontramos con que además en Estados Unidos en ese momento era un momento de gran individualismo, poca unión social, el tejido social era débil, fragmentado, debido a los excesos del capitalismo, polarización económica y demás. Nos encontramos, por tanto, con un país claramente dividido, ciudadanos a favor y en contra de las decisiones político-militares, que mira mucho por sí mismo, con poca unión nacional. Esto es claramente lo contrario a lo que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial representado en la película. La Segunda Guerra Mundial fue fue la guerra buena, considerada por los estadounidenses como la guerra buena, por sus motivos éticos. Sus principios fueron nobles. Los soldados norteamericanos fueron a Europa a luchar la Segunda Guerra Mundial y a Japón con unos principios democráticos, para velar por los valores democráticos y para ayudar a aquellos países ocupados o a los judíos que estaban siendo perseguidos.
Además, la Segunda Guerra Mundial supuso como consecuencia que Estados Unidos se consolidara como una superpotencia política y económica. Y además fue un momento en el que la sociedad norteamericana estaba claramente unida y en el que hombres, mujeres, todos lucharon en la medida en la que podían, bien acudiendo a Europa o bien desde Estados Unidos contribuyeron a la causa bélica. Fue un momento de un gran nivel de solidaridad, de confianza en las instituciones y de unión nacional. Bueno, pues viendo estas dos oposiciones en los años 90, aquejados del síndrome de Vietnam, ¿cuál es la solución que el gobierno norteamericano, estadounidense, quiere aplicar para resolver este conflicto, este caldo social, ¿no?, que se vive en Estados Unidos? Bueno, pues el gobierno norteamericano toma como opción el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. En el 50 aniversario de su finalización, el gabinete Clinton decide iniciar una estrategia dialéctica, ¿no?, en el que todos los discursos empiezan a construir monumentos al veterano de la Segunda Guerra Mundial, se hacen conmemoraciones, actos de conmemoración, en fin, en ese periodo esa estrategia política iba dirigida a terminar con ese síndrome de Vietnam, a tratar de volver a unir a la sociedad, a tratar de olvidar Vietnam de manera, ignorarla un poco del discurso político, de tal manera que la sociedad norteamericana volviera a confiar en las instituciones. ¿Cuál era el propósito con eso? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, al no poder el gobierno de Estados Unidos intervenir internacionalmente en los conflictos que estaban ocurriendo, pongamos por ejemplo el conflicto de los Balcanes, no podía intervenir porque toda su sociedad, todos sus ciudadanos, sus votantes estaban en contra de la participación del ejército norteamericano en dicho conflicto. Con lo cual, esa inacción, esa pasividad del gobierno estadounidense termina de, disculparme, es que está habiendo algunas interrupciones y se me va un poco la cabeza, esa inacción del gobierno norteamericano estaba siendo entendida por la comunidad internacional como debilidad. Obviamente, como nación, Estados Unidos no podía permitir esa inacción, no podía quedarse pasivo ante las desgracias que estaban ocurriendo tanto en los Balcanes, Ruanda y demás, con lo cual debe de tratar solventar, conseguir el apoyo social para evitar precisamente el no poder intervenir. En este momento veis aquí que tenemos la estrategia política del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, es exactamente igual que el mensaje de salvar al soldado Ryan. Precisamente os voy a poner ahora un vídeo en el que veremos cómo el discurso de Clinton en el inicio, ¿no?, de las obras de construcción del monumento al veterano de la Segunda Guerra Mundial, da un discurso. En este vídeo lo que vamos es a escuchar ese discurso que aparecerá subtitulado y traducido al castellano, y veremos al mismo tiempo las imágenes de Salvar al soldado Ryan, seleccionadas, montadas al efecto, para que podáis confirmar cómo el mensaje de la película se corresponde absolutamente con el discurso político del momento. Os ponemos el vídeo para que lo veáis. Te quita el micro, ¿vale? De momento, con eso que está pasando, que tiene tanto mundo aquí ahora. Otra cosa ahí al lado, ¿sabes? Estás no sé qué es aquí, pero lo cerro con llave para que no... Mejor. Intenta... Es que me estaba despistando un montón. Ahora te lo pongo yo, ¿vale? La entrada de otra vez, de tu imagen y todo eso. Y el audio. Sí me están viendo, ¿verdad? No, no te están viendo. Ah, pues yo estaba aquí como un palo. Estás viendo lo mismo que estás Vale. viendo tú ahí. Vale, vale. Y el audio te lo cortaba, así que ahora mismo no estoy viendo. Vale, mejor porque acabo de tocar el micro. Vamos. Sí. ¿Va bien? Sí, va muy bien. Ah, llevo 20 minutos, me va a dar tiempo a hacerlo, ¿eh? Es que además lo peor es que han entrado en el peor momento, en la parte histórica. Ya. Que es donde... Te ha ido como
Lo estoy... ¿Cuatro? ¿Qué? Ha habido como 3 o 4 de repente. Sí. Está diciendo, joder, y encima se han quedado mirando y digo, no, ves que estoy aquí hablando. Yo intento ignorar eso, ¿vale? Sí. Ya no puede entrar. No, yo eso lo ignoro, si es cuando entran, que digo, joder, al final hablan. Entrar, pero nada, fuera. Olvídalo. Ahora me lo pones tú, Yo te ¿no? lo pongo ahora, ¿vale? Ahora vas a salir otra vez tú cuando te paso. Inicio la cámara. Ujú. Te conecto cuando salga otra vez tu imagen. 3, 2. Bueno, pues vamos a continuar. Habéis visto la coincidencia entre el discurso político y precisamente la narrativa, la historia, ¿no?, presentada en Salvar al soldado Ryan. Podréis ver por estas declaraciones que tengo puestas en pantalla cómo la película efectivamente logró la reacción que esperaba. Podemos ver cómo Stephen Ambrose, que fue el asesor histórico de la película, pero al mismo tiempo es un académico dedicado al estudio de la historia, nos encontramos cómo expresa que la película ha reconciliado a dos generaciones, precisamente las generaciones que buscaba reconciliar Spielberg de origen. Aquella crítica con el ejercicio de la guerra, la posterior a la guerra de Vietnam, y la favorable, ¿no?, la que seguía confiando en el ejercicio de la misma. Podemos ver como testimonios de espectadores al salir de la película. Ahora entiendo mejor por qué sufría tanto cuando hablaba de lo que vivió, refiriéndose a su padre, o una reacción de otro espectador que dice: nunca volveré a faltar a un día del veterano. Estas declaraciones están recogidas en un libro generado por la película debido a la gran reacción, al gran efecto social que tuvo. Para que os hagáis una idea de cómo la película fue una de las claves del éxito de esa estrategia político-militar, ¿no?, de recordar la Segunda Guerra Mundial para resolver, ¿no?, la división nacional provocada por la guerra de Vietnam. Tenemos dos pruebas fehacientes, ¿no? Serían una, la presencia de Tom Hanks y el discurso que dio Tom Hanks como uno de los pocos civiles que dieron discursos en la inauguración del monumento al veterano, ese que estaba inaugurando Bill Clinton, y por otro lado las condecoraciones que el ejército le dio a Steven Spielberg al estreno de la película. Esa reacción no es habitual ante el estreno de una película, con lo cual podemos suponer la eficacia, ¿no?, de la película, ¿no?, o la ayuda que brindó la película a precisamente esa estrategia. Además, todos recordaréis cómo a partir de Salvar al soldado Ryan se estrenaron numerosísimas películas bélicas centradas fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor, por ejemplo, también de gran éxito, numerosas novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. En fin, se recuperó la presencia de la Segunda Guerra Mundial, que estaba muy olvidada en el cine desde su finalización. Ahora vamos a ver cómo la película, cuáles han sido precisamente las estructuras, esos esquemas, ¿no?, de los que hablaba Eisenstein, ¿no?, que encontramos en esta película y que terminan de transmitir precisamente estas ideas, ¿no?, las que fueron en parte responsables de traducir estas ideas y de provocar este efecto en los espectadores. De primeras encontramos que se aplica el esquema clásico, el esquema del cine bélico clásico y el argumento del cine bélico clásico sobre la Segunda Guerra Mundial. Esa producción sobre la Segunda Guerra Mundial, producida en el periodo clásico, repetía siempre una misma fórmula. Esa fórmula, en el caso del argumento clásico, es que la misión de esas películas era destacar la importancia o transmitir la importancia de la causa bélica en ese momento para lograr la incorporación a filas de numerosos norteamericanos o el apoyo de los estadounidenses a la intervención en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la importancia de la causa bélica es evidente. Se quiere destacar cómo la causa bélica es necesaria, aunque seamos críticos con ella. La película no es favorable a la guerra, pero sí habla de su necesidad, ¿no? A veces es necesario intervenir en la guerra para llevar a cabo buenas acciones, tal y como las presenta la película. Además, está protagonizada por una patrulla multiétnica, exactamente igual que en el cine clásico. El cine clásico estaba protagonizado por un grupo de hombres de diferentes procedencias sociales, religiosas, de diferentes orígenes. Los había de origen italiano, irlandés, judíos. Tendríamos esa misma composición de la patrulla en Salvar al soldado Ryan. El propósito de esto es representar a la diversidad de la sociedad norteamericana, que cada
cada norteamericano, cada estadounidense pudiera verse representado por un integrante de la patrulla. Luego, en el cine clásico, la misión estaba predestinada a la gloria. Esta película, llamada Salvar al soldado Ryan, pues ¿qué pasa al final? Que salvan al soldado Ryan, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Luego encontramos con que en la estructura sigue exactamente los mismos pasos. Ocurren en cada acto los mismos sucesos. En el cine bélico clásico nos encontramos con el planteamiento, que es una presentación de personajes, como siempre, en donde se presenta un líder cínico, pero noble y honesto. Estudiemos un poco al personaje de Tom Hanks, es precisamente eso, líder cínico a causa de su experiencia de la guerra, en el que puede llegar a decir a la guerra se viene a morir, dice pues las típicas cosas que dice pues un capitán de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya curtido. Luego aparte nos encontramos con que es un tipo noble y honesto, que siente culpa, que lo pasa mal al ver cómo sus hombres mueren a su cargo. Estoy hablando solamente del inicio de la película, lo podemos ver eso representado en varios momentos del desembarco en la playa de Omaha, por ejemplo. También en el cine clásico se presentaba el novato en este acto. En esta película también aparece el personaje con su máquina de escribir, que no ha intervenido en el desembarco en la playa de Omaha y que acompañará a la patrulla durante todo el periplo, ¿no? Luego tenemos a la presentación del resto de componentes de la patrulla, cada uno con su leitmotiv, cada uno, pues uno es más graciosete, otro es un poco tontorrón, otro es un poco chulo, en fin, cada uno tiene un detalle de caracterización presentado en ese acto de presentación. Y luego obviamente la presentación del contexto bélico, desembarco en la playa de Omaha, ¿qué más necesitamos? Luego nos encontramos con el nudo. En este acto nos encontramos con que reciben la misión. Es lo mismo que ocurre en el cine clásico, lo mismo ocurre en Salvar al soldado Ryan. La reacción del líder es precisamente ser reacio a llevarla a cabo, pero está obligado por la jerarquía militar. Como capitán, Miller también tiene que aceptar la misión, aunque nosotros somos conscientes, aunque no lo expresa como tal, que a él la misión le parece una tontería y es absurda, peligrosa e irresponsable. Luego vemos cómo tiene miedo a llevar en sus manos el destino de sus hombres. Es su mayor causa para negarse a llevar a cabo la misión. Asimismo, tiene lugar el primer combate, la primera muerte, os repito, exactamente igual que en el desarrollo de sucesos del cine clásico, cine bélico clásico, de la Segunda Guerra Mundial. Ocurren las dudas morales, empiezan las dudas morales de si hemos hecho bien en empezar en llevar a cabo esta misión, pese a que están muriendo nuestros compañeros, nuestros amigos. Se lleva a cabo un recuerdo del hogar, piensan en cómo, en que querrían volver a casa, recordar esa secuencia en la iglesia en la que Miller está primero pensando ojalá Ryan lo merezca, ojalá la muerte de Caparzo sea porque este hombre va a inventar algo, a sanar a alguien, recordar ese diálogo. Y al mismo tiempo vemos cómo los soldados del resto de la patrulla están recordando su infancia, ¿vale? El recuerdo del hogar. En ese recuerdo de la infancia, el médico está precisamente escribiendo una carta, pasando a limpio la carta de Caparzo, el soldado muerto, que va a dar a sus padres, ¿no? Como despedida. Ese mismo suceso también ocurría en este acto en la película bélica clásica, sobre la Segunda Guerra Mundial, insisto. Nos encontramos ya después en el desenlace exactamente los mismos sucesos. Ocurre una segunda muerte, en Salvar al soldado Ryan, muere el médico, nuevas dudas, ¿quién ha tenido? La culpa es tuya, Miller, porque tú nos has llevado a esta misión y por eso ha muerto además Wade. No queremos seguir con la misión, no quiero seguir buscando a Ryan, le dice Raven. El líder resuelve ese conflicto y esas dudas con un discurso motivador, en este caso Tom Hanks, el capitán Miller, dice si salvar al Ryan nos puede devolver a casa, entonces yo voy a buscar a Ryan. Por último se lleva a cabo el último combate y en el último combate muere uno, normalmente el líder o el novato, o mueren varios, en este caso muere el líder y mueren varios. ¿Quiénes sobreviven? El novato, quien tiene una visión romántica de la guerra, quien no ha vivido nunca la guerra, el espectador medio, Ryan y Raven, el personaje más crítico con la guerra, con la ejecución de la misión, representa al espectador crítico con la guerra. Además, en el cine bélico clásico sobre la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con un epílogo en el que siempre aparecía la imagen de la bandera, normalmente en los títulos de crédito también. Pensad que en Salvar al soldado Ryan no solo ocurre en la parte en la que están en la Segunda Guerra Mundial. Salvar al soldado Ryan tiene un prólogo y un epílogo. En ambos aparece la imagen de la bandera y aparece un anciano en el momento contemporáneo. Esto será esencial para interpretar la película, pero vendrá más adelante. Podemos ver cómo el uso de un esquema clásico nos permite acomodar al espectador a una fórmula que reconoce.
¿Para qué lo hace Spielberg en este caso? Por un lado, porque es lógico, con una película sobre la Segunda Guerra Mundial vamos a ponernos en el modo de narrar de esa época, para hablar de esa época, vamos a ser verosímiles al 100%, hasta en la forma de narrar. Ahora, hay muchos momentos, hay muchas condiciones del cine clásico de combate que no se cumplen, que es la incorporación de muchos esquemas procedentes del cine de Vietnam. En el cine clásico, el desarrollo normal de los sucesos era causal. Una escena era causa de la siguiente, y así sucesivamente. Esto se había convertido en algo esencial al naturalismo convencional. Nuestra realidad no es así, no todo es causa y consecuencia, a veces nos ocurren cosas por azar, pero en el cine siempre todo es causa y consecuencia. ¿Qué ocurría en el cine de Vietnam? Nos encontramos con lo azaroso, con soldados que de pronto están en un sitio y de pronto, sin venir a cuento, ocurre algo. Recordará Apocalypse Now, por ejemplo, cómo el protagonista va por el curso de un río y por el hecho de que un río pase por determinados lugares, encuentra determinadas situaciones. No es lo mismo que si yo voy en el barco se rompe como se rompe, voy a un sitio donde arreglen barcos, en fin, es un ejemplo que me acabo de inventar, pero que no es causal, es casual el cine de Vietnam. ¿Eso qué hace? A nosotros, que estamos habituados a un desarrollo causal de los sucesos, nos hace ver que hay una intromisión del cineasta. Nuestra reacción como espectadores viene a ser, sí, hombre, venga ya, por casualidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas en el cine sean causales. Bueno, pues esa intromisión del cineasta además se ve apoyada, esa sensación, somos muy conscientes de que esto es una película que la ha hecho alguien que no es la realidad, está apoyada además por el uso de una focalización subjetiva. La película, a fin de cuentas, es un flashback, está contado desde el punto de vista de un personaje, está visto a través del punto de vista de un personaje. Esa focalización subjetiva, habitual en el cine de Vietnam, recordar Apocalypse Now, con la voz en off del protagonista dando su punto de vista continuamente, hacía muy evidente entonces en el cine de Vietnam y hace muy evidente en Salvar al Soldado Ryan que las dos películas sirven como un comentario poético o ideológico de eso que está presentando. A fin de cuentas, veamos como en Ryan los sucesos azarosos, ellos siguen el rastro de Ryan exactamente igual que el capitán Willard en Apocalypse Now, sigue el curso de un río, seguir el curso de una persona o seguir el curso de un río es exactamente igual. A lo largo de ese camino van viviendo episodios, hay combates no programados, era muy poco habitual eso en el cine clásico. Cine clásico teníamos una batalla a las 3, estoy simplificando y haciendo un poco de risa, ¿no? Teníamos una batalla a las 3 y teníamos la batalla a las 3, en este caso no tenemos entrenamiento y una batalla programada, en este caso estamos de pronto en un pueblo y de pronto aparece un francotirador y de pronto muere Caparzo. Eso que consigue que el espectador se sorprenda, la sorpresa del espectador es favorable. ¿Por qué? Le hemos acomodado con el esquema clásico y de pronto nos lo cargamos de un plumazo para que el espectador de pronto se meta en la piel del soldado. El soldado en ese preciso momento el espectador en ese momento está siendo soldado, sea o no partícipe con la visión de la guerra que se esté dando. Yo empatizo con una serie de soldados y en ese momento el arco de dramático que experimenten esos soldados posiblemente pueda entenderlo mejor que si lo estuviera viendo desde fuera, como en el cine clásico. Nos encontramos con otro esquema aplicado, la estructura de flashback. El uso de una estructura de flashback para una película que precisamente está articulando una estrategia que era el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, ya nos está ayudando mucho a obligarnos, ¿no?, a ejecutar precisamente la estrategia político-militar, pero nos encontramos con que además es un flashback mentiroso. Al principio de la película, como os decía, el prólogo, vemos al anciano. El anciano que llega a un cementerio en Normandía y ante una tumba se derrumba, y en ese momento que se derrumba y se pone a llorar, recuerda los sucesos que protagonizan la mayor parte de la película. Normalmente estamos acostumbrados a que si un personaje de pronto recuerda y se ve a un actor conocido y joven en el recuerdo, ese es el personaje, ese es el protagonista, ¿no? El que estaba en el cementerio es la misma persona que protagoniza el recuerdo. En este caso todos asumimos desde el principio que el anciano va a ser Miller, va a ser Tom Hanks. Porque, entre otras cosas, fijaros en la equivalencia de plano, es exactamente el mismo plano el que nos presenta a uno y a otro personaje. Bueno, nos pasamos toda la película suponiendo que Miller es el anciano que hemos visto al principio. ¿Eso qué implica? Que Miller sobreviva. Toda la película sabemos, solo tenemos una certeza, se pueden morir todos. Ahora, Miller va a sobrevivir. Bueno, ¿y qué resulta? Que Miller muere. Miller muere y en el mismo momento en el que muere nos enseñan a Ryan y de pronto Ryan se transforma por arte de magia en el anciano, como podéis ver en las fotos inferiores. De nuevo, en el mismo plano. Digo, de pronto
el espectador por narices dice, ostras, me han engañado, pero además no es me han engañado, es que me ha engañado Spielberg, o sea, no es vaya trampa, es que es una trampa que percibes como intencionada, los planos, el hecho de que estaba clarísimo que ese personaje sobrevivía y de pronto va y se muere y de pronto voy y te meto un morphing, el morphing es esa transformación de un actor en otro, te meto un morphing y te digo, ah, ¿qué? ¿Cómo te quedas? Que te he engañado, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que eso, vemos la intencionalidad y nos encontramos con que eso acusa la presencia del cineasta, como acabo de decir, y nos encontramos con que tenemos que pensar, ¿y para qué me ha hecho Spielberg esto? ¿Por qué ha querido Spielberg engañarme? ¿Por qué quiere que yo salga de la película un poco indignado, ¿no? Pero bueno, este engaño ¿a cuento de qué? Para hacerme pensar, ¿por qué? Ryan no podría recordar el desembarco en la playa de Omaha, no estaba allí. Ryan no puede recordar cómo murió Caparzo, no estaba allí. Ryan no puede recordar cómo muere Wade, no puede recordar nada hasta que le encuentran. Y le encuentran en el último tercio de la película. Con lo cual, aquí hay algo que falla. Esto es un recuerdo engañoso. Ryan no puede recordar todo lo que se nos dice que recuerda. Entonces, vale, entonces correcto, era Miller. No, pero es que no es Miller, es Ryan. Miller se muere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Ahora lo entiendo. La única forma de poder interpretar eso es Miller vive si Ryan le recuerda. Es decir, ese soldado no habrá muerto para nada mientras la persona por la que murió le recuerde. ¿Recordáis aquello de la estrategia del la cuestión del cero muertos, de que no muriera ningún soldado norteamericano? Eso es una justificación. No mueren en vano, mueren para salvar a alguien importante. Bueno, ya tenemos ese esquema. Último esquema, el juego con la identidad de Ryan. Ryan es el nombre de la película, Salvar al soldado Ryan. ¿Y qué ocurre al principio, según acaba el desembarco en la playa de Omaha? Que vemos, como veis en la primera foto, a un soldado muerto que pone Ryan en su espalda. Hombre, pues si Ryan está muerto, o sea, ¿qué va a pasar el resto de la película? ¿A quién van a buscar? En conclusión, Ryan es una misión imposible, ¿no? Bien. Siguiente, ¿qué es Ryan? Ryan es la enmienda a un error histórico. El general Marshall lo que va es a rectificar un error por el que en el pasado murieron todos los hermanos de una familia y en este caso lo vamos a evitar, ¿vale? Ryan es una misión moral. Luego Ryan, que es el hijo de una madre, y luego la patrulla que dice, oye, que yo también tengo madre, ¿por qué su madre vale más que la mía? ¿Por qué su vida vale más que la mía? Ryan es una injusticia. Que nos encontramos también con que Ryan es culpable de la muerte de 2 soldados a los que queremos. Quiere la patrulla, los queremos nosotros. Luego de más gente que irá muriendo. Nos encontramos con que además Ryan es motivo de trauma, de culpa, porque Miller se siente culpable por haber matado indirectamente a esos soldados, ¿no? Por llevar a cabo esta misión. En fin, por último, Ryan es motivo de discordia, de división de la patrulla. Una patrulla súper unida, buenos compañeros, de pronto están divididos por la decisión de continuar buscando o no buscando a Ryan. O sea, Ryan es motivo de discordia. Y luego, por último, Ryan, tal y como dice Horvath al final de la película, puede ser lo único bueno que saquemos de este maldito embrollo. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo hemos conocido a Ryan a lo largo de la película? A Ryan lo hemos conocido por la visión que otros tienen de él. Nosotros nos hemos ido conformando la imagen de Ryan por cómo otros lo ven. Todo eso que hemos hecho nos ha hecho un arco dramático en el que nosotros hemos compartido exactamente la misma visión que los personajes. Le hemos odiado y le hemos valorado en el mismo momento en el que los personajes pasan de considerarle un niñato, ¿no?, por el que se hace una misión absurda, a precisamente considerarlo una misión moral. Eso es lo que quieren que nosotros hagamos, que pensemos en Ryan como, la misión de salvar a un soldado como en algo moral, ¿no? Que los soldados norteamericanos desempeñan misiones que pueden parecer absurdas, pero en realidad siguen un principio humanitario o moral. Pero ¿qué pasa? En realidad, ¿Ryan quién es? Mirad las últimas 4 fotos. Ryan es un tipo que cuando le dicen que han muerto sus hermanos, se niega a irse, se queda con los únicos hermanos que le quedan. Luego, Ryan es un tipo solidario. Luego nos encontramos con que Ryan es un tipo familiar, sensible, que cuando recuerda a sus hermanos, pues se apena, los recuerda, es un buen tipo. Luego nos encontramos con que Ryan además es un poco niño, no ha vivido la guerra, no ha podido experimentarla. Cuando está viviendo un combate, está llorando como un niño. Y luego, por último, Ryan es un anciano moral, es un anciano honorable, en definitiva, ¿quién es Ryan? En total, con toda esa suma, al final eso está muy presente en la película, tratar de definir a Ryan, ¿vale? Ya sea a través de la visión de los veteranos o a través de nuestra propia visión.
Vamos a pensar qué podría simbolizar Ryan. La nación norteamericana, la nación estadounidense. ¿Cómo nos verían los veteranos si ahora nosotros... O sea, a fin de cuentas los veteranos lucharon por los principios democráticos de su sociedad, ¿no? De una sociedad occidental. ¿Cómo nos verían los veteranos ahora si nosotros estuviéramos renegando de su acción bélica y demás? Nos verían cómo ven a Ryan a lo largo de la película, cómo debemos ser, cuál es el arco que nosotros debemos experimentar, el mismo de Ryan, terminar como el anciano valorando lo que se hizo por nosotros. Vamos a reflexionar a qué película nos suena este esquema, que es súper similar en este esquema. Hemos hablado de un prólogo, de un epílogo, de un engaño, de una persona a la que conocemos por el recuerdo de muchas otras, Ciudadano Kane. Nos encontramos con que esta película presenta a Ryan y lo conocemos a través de la focalización subjetiva, de la visión que otros personajes tienen de él. Vamos a ver cómo en Ciudadano Kane, a Kane tenemos que conocerle por los recuerdos de otros personajes que son entrevistados a lo largo de la película. Luego la película, Ciudadano Kane, la idea es resolver una incógnita. ¿Qué significa Rosebud? Que dijo el magnate cuando murió al principio en el prólogo y al final en el epílogo por la acción engañosa del cineasta, por la aparición del cineasta con un traveling, ¿no? Que se aproxima a lo que quería decir Rosebud. Se descubre, ¿no? Se resuelve la incógnita. ¿Qué ocurre en Salvar al soldado Ryan? ¿Cuál es la incógnita? ¿Por qué llora el anciano? ¿Quién es? No es nuestra incógnita, porque nosotros pensamos que es Miller. Pero en el momento en el que nos empiezan por el anciano entra al cementerio, se echa a llorar, decimos, ¿por qué llora? ¿Quién es el de la tumba? ¿No? Pues es lo que planteamos, luego se nos olvida, nos enredamos con la Segunda Guerra Mundial y se nos olvida. Vuelve a aparecer el anciano y en ese momento que aparece el anciano, pues decimos... ¿pero por qué lloraba? Y ahora lo entendemos, toda la película ha querido justificar por qué lloraba el anciano. En definitiva, el funcionamiento, el esquema que articula la película es precisamente el de Ciudadano Kane. Hemos visto las combinaciones de tres esquemas, uno clásico para acomodar al espectador o apelar a un espectador más convencional, uno similar al esquema de la guerra de Vietnam para apelar a un ciudadano más crítico con el ejercicio de la guerra, que encaja más con la filosofía del cine de Vietnam y con ese tipo de recursos. Además, no podíamos repetir, Spielberg no podía repetir una película clásica, al estilo clásico, tiene que adaptarse a los tiempos, no puede quedarse atrás, ¿no? Entonces vamos a incorporar otro lenguaje. ¿Y por qué recuperar Ciudadano Kane? Para llegar al mensaje. Para llegar al mensaje precisamente que hemos estado hablando, por un lado de todo eso que hemos dicho, de tenemos que experimentar el mismo arco, que todos los personajes de terminar confiando en las misiones del ejército, en que tienen un planteamiento moral, y por otro lado tenemos que terminar siendo como Ryan, como el anciano Ryan, personas que se enorgullezcan y honren, ¿no?, la memoria de aquellos que murieron por nosotros y a los que debemos seguir recordando porque les debemos nuestra vida tal y como es. En definitiva, para cerrar, podéis ver cómo una estructura se puede analizar en profundidad mucho más exclusivamente de quedarnos en planteamiento, nudo y desenlace, clasificar sus partes. Si vemos cómo se interactúan esas partes o cómo se han definido o con qué se relacionan, podemos ver que, por ejemplo, a través de los esquemas, buscando esquemas estructurales, podemos ver cómo terminar deduciendo el funcionamiento de la película. Eso analizando, pero si escribimos, si al escribir nosotros no solo nos planteamos, venga, acto 1, acto 2, acto 3, o sea, al escribir lo que nos planteamos es, voy a traducir esta idea, voy a usar todos los recursos que tengo a mi alcance en una película para traducir esta idea, no nos olvidemos de la estructura, porque usar esquemas reconocibles para el espectador, posiblemente no a primera instancia, yo no veo la película de primeras y digo, ostras, acabo de ver Ciudadano Kane, no es así, pero nuestro cerebro lo va decodificando y lo va interpretando. Creo que todos, al salir de la película, sabíamos que teníamos que, bueno, igual no lo sabíamos, pero sentíamos que teníamos que honrar a aquellas personas que murieron sacrificando su vida por salvar al mundo de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación consciente, escribiendo, de esquemas significantes, consigue traducir un sentido al espectador. Bueno, pues este tipo de cosas son las que hacemos en el máster de escritura de guiones. Analizamos películas o articulamos películas o, bueno, redactamos historias. Todas estas técnicas, estos estudios, lo que nos sirven es precisamente para escribir mejor, para escribir de una manera más eficaz. Nada, aquí acaba la sesión. Recordaros que estoy a vuestra disposición para cualquier duda sobre el tema que acabo de tratar y que también hay asesores de UNIR disponibles para responderos a dudas que podáis tener sobre
el funcionamiento del máster, cómo matricularos y demás. Así que nada, os doy la palabra. Gracias por vuestra atención. Nada, me alegro de que os haya interesado. Ahora tendréis que revisar la película y ver si detectáis todos esos esquemas. Bueno, vamos a ver qué decís. Muy bien, Raquel, me alegro de que os haya interesado. ¿Hasta qué punto podemos considerar este tipo de estrategias como propaganda? Es una buena pregunta, Hugo. No es estrictamente propaganda, vamos a ver. Lo primero que tenemos es que plantearnos que un cineasta está al mismo tiempo un ciudadano. Y cuando digo cineasta, o he dicho Spielberg a lo largo de la charla, me refiero al autor colectivo, ¿no?, de la película, desde guionista, director, productor, ¿no?, todos los responsables al final del resultado de una película. Todos son personas situadas en el mundo, son ciudadanos que tienen su ideología y pues, también expresan su punto de vista. Piensa si no en Picasso con el Guernica, también está dando una opinión acerca de una guerra, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos esto. Por otro, que encaje con el momento político, ¿no?, la estrategia política del momento, tiene su lógica. Si yo estoy constantemente como ciudadano viendo en el telediario la presencia de este discurso, cuando yo vea que se estrena y que estrena Spielberg, que había ganado el Oscar por ¿cómo se llama esta película? La lista de Schindler, cuando yo veo que Spielberg saca una película sobre la Segunda Guerra Mundial, posiblemente me llame más la atención que si la sacara en un momento en el que no conecta, ¿no?, con mi realidad. En ese momento la Segunda Guerra Mundial estaba muy presente en nuestra vida y, bueno, en nuestra vida, la de los estadounidenses, y en ese momento nos llamaba más la atención, o sea, sirve como un reclamo comercial. Y hay que entender otra cosa también, que es un poco las tripas de Hollywood. El cine bélico es un género muy caro de producir. Cuando cualquier productor quiere llevar a cabo una película bélica, necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Por qué? Pues porque las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen el armario de vestuario más grande del mundo para hacer una película bélica, tienen todos los vehículos, nos pueden dar acceso a maniobra, incluso soldados que no están en activo pueden servir como extras, y mucho mejor y mucho más creíble que de pronto pues, unos extras que no saben ni cómo coger un arma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si un productor quiere contar con los efectivos, con las cuestiones que pueda aportar el ejército solo tiene una condición, claro, que es leer el guión y que éste le sea favorable. No es propaganda, porque la propaganda tendría que ser encargada por una institución pública, tendría que ser el Estado norteamericano el que encargara o produjera esa película, ¿no? Entonces no puede ser considerada estrictamente propaganda. Ahora, sí que el funcionamiento de medios a cambio de autocensura, ¿no?, porque yo me voy a cortar un poco, no voy a mostrar una mala imagen del ejército, ¿no?, pues sí que puede ser un poco, podríamos a pie de calle considerarlo así, aunque no lo es estrictamente, puesto que no está producida por el Estado. Y por lo que digo, creo que Spielberg ha desarrollado a lo largo de toda su carrera numerosos ejemplos que tratan la Segunda Guerra Mundial. La película no es probélica, Salva al Soldado Ryan, de hecho presenta una guerra horrible, una experiencia horrible. No es una película que además deje este mensaje muy claro. Una película más propagandista o más claramente, ¿no?, lo que entendemos por propagandista así a pie de calle, verbalizaría el mensaje, ¿no? Diría, tenemos que vivir así y así, ya está, recordando. En este caso no se verbaliza. Esta película es uno de los temas de mi tesis, ¿no?, de mi investigación, de muchos artículos que estoy desarrollando, y también la comparo con Black Hawk Derribado. Black Hawk Derribado, por ejemplo, es mucho más verbaliza mucho más el mensaje. Esta otra, tenemos que interpretar el mensaje.
Eso es más complicado, eso es menos directo, ¿no? Como comunicación propagandística. ¿Me he explicado bien, Hugo? O sea, por poder podemos considerarla, pero no es estrictamente propaganda, puesto que no ha sido encargada ni por el ejército ni por el Estado, ni ha sido cofinanciada en una mínima parte, ¿no? De hecho, la única película que no ha sido, no sé si es la única, pero la más conocida en la que no ha contribuido las Fuerzas Armadas norteamericanas fue Apocalypse Now. Por eso fue un desastre de producción, entre otras cosas, ¿no? Pero eso les obligó a irse a rodar a Filipinas, a contar con el ejército filipino. El ejército filipino andaba, bueno, en fin, que complicó mucho el rodaje no contar con el apoyo del ejército norteamericano, pero Coppola no estaba dispuesto a modificar el guión. ¿Tenéis alguna pregunta más? Venga, Hugo. Iré escribiéndolas porque se nos acaba un poco el tiempo y así, pues nada, yo os voy contestando conforme acabéis cada uno. No esperéis a que conteste al último que esté escribiendo. Pregunta Hugo, simplemente si puedes comentar rápidamente si ves similitudes entre la estructura de esta película y American Sniper, que suscitó bastante polémica. No me gusta hacer comparaciones así a bote pronto porque para poder llegar a todas estas interpretaciones que os acabo de exponer, pues he analizado la película hasta el extremo. American Sniper no la he analizado hasta el extremo. Si me preguntaras por Black Hawk Derribado te respondo sin problemas. Pero hacer estas comparaciones superficialmente prefiero que las hagamos en otro ámbito, ¿no? Aparte American Sniper, he de confesar que no le presté mucha atención, no fue mucho de mi agrado. A ver, ¿hasta qué punto un guión puede cambiar cuando llega a la sala de montaje? Pues depende de lo bueno que sea el guión. Cuando un guión es bueno, cuando está bien estructurado, es atractivo, todo es acorde, ¿no?, a su diseño original, ¿no? Cuando es un buen guión, el montador puede seguir esa estructura general, la macroestructura de la película, puede ir, pues eso, puede aplicar, ¿no? No modificar la estructura general y concentrarse en otro tipo de aspectos, ¿no? En el ritmo, en la justaposición de planos, en diferentes facetas de su trabajo. Cuando una película no funciona, porque la estructura de esa película o porque la historia no termina de funcionar, porque no es demasiado atractiva o interesante, es cuando un montador, en el fondo, es cuando el montador decide, ¿no?, cambiar precisamente de orden la macroestructura, ¿no? El decir, bueno, pues voy a sacar esta secuencia, voy a desordenarla y demás. Por ejemplo, 21 gramos, que es una película que tiene una estructura dislocada absolutamente, supongo que de guión era así, porque es imposible que por desordenarla en montaje al final termine todo casando. No está pensada, o sea, está pensada de origen así. Pulp Fiction, Memento, todas son de guión. Ahora que habrá muchísimas películas, yo de hecho trabajé en una en la que de pronto el final de la película se planteó ponerlo al principio, pero no tenía sentido, así que no se hizo, porque entonces no tenía sentido ver la película si ya sabías el final, ¿no? Pero había que hacerlo un poco atractivo, ¿no? Después Hugo dice, no pasa nada, Fidel, en el fondo una de las mejores películas bélicas es una película antibélica. ¿A cuál te estás refiriendo? ¿A Apocalypse Now? Es que una película bélica trata el tema de la guerra, no es probélica en esencia. De hecho, todas las películas bélicas, si miráis bien el planteamiento, una película bélica es esencialmente, o sea, todas rechazan la guerra. Ahora, unas justifican que es necesario hacerla y otras rechazan que sea necesario hacerla. En realidad, nadie, como ser humano, ninguno podemos de primera estar a favor per se, ¿no?, de la guerra, ¿no? Y en las películas bélicas no son películas que per se estén a favor de ejercer la guerra. Lo que son películas que justifican la necesidad de ejercer la guerra o que no justifican. ¿De acuerdo? Ariadna, me ha parecido muy interesante, estoy planteándome hacer el máster y la verdad es que me ha motivado mucho esta Open Class. Qué bien, me alegro, Ariadna, me alegro mucho.
A ver si te veo próximamente. En noviembre empezamos, así que tienes que ponerte ya a preguntar. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ahí tenéis la página web y dentro de la página web podéis ver toda la información del máster, ¿vale? Os recuerdo, máster universitario en creación de guiones audiovisuales. Bueno, por último, Sara, que veo que ya no estáis preguntando más, y cortamos. Ah, es Sara, que es una compañera, si queréis más solicitud. Vale. Pues ahí tenéis información y, lo dicho, el asesor os explicará perfectamente cómo son los procesos de acceso al máster, cuál es el funcionamiento y nada, en la página web tenéis mucha información. Y nada, agradeceros la asistencia, la atención, el interés, porque os he visto muy interesados, y nada, saludar a algunos conocidos que veo aquí. Nada, muchas gracias. Hasta luego.